Programación orientada a objetos PO. Materia, asignatura, la programación orientada a objetos PO. Nombre, José Hilberto Quintero. La programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que utiliza objetos para diseñar aplicaciones y programas. Clase. Una clase es una plantilla o plano que define las propiedades, atributos y comportamientos. Métodos que los objetos creados a partir de ella tendrán. Por ejemplo, una clase coche puede tener atributos como color, marca, modelo y métodos como acelerar y frenar. Objeto. Un objeto es una instancia de una clase. Es una entidad concreta que tiene un estado y un comportamiento definido por su clase. Por ejemplo, un objeto podría ser un coche específico como un coche de color rojo, marca Kia y modelo Río. Atributo. Un atributo es una variable que pertenece a una clase o a un objeto. Define las características del objeto, por ejemplo, color y marca. Son atributos de la clase coche. El método. Un método es una función que pertenece a una clase o a un objeto. Define los comportamientos del objeto, por ejemplo, acelerar y frenar. Son métodos de la clase coche. Encapsulamiento. El encapsulamiento es el principio de ocultar los detalles internos de un objeto y exponer solo los necesarios. Esto se logra mediante modificadoras de acceso como public, private y protected. Herencia. La herencia permite crear nuevas clases basadas en clases existentes. La clase derivada, subclase, hereda atributos y métodos de la clase superclase. Por ejemplo, una clase coche deportivo puede heredar de la clase coche. Polimorfismo. El polimorfismo permite que los objetos de diferentes clases se traten como objetos de una clase común. Esto se logra mediante la sobrecarga de métodos y la sobreescritura de métodos. Abstracción. La abstracción es el proceso de simplificar un sistema complejo, ocultando los detalles innecesarios y mostrando solo las características esenciales. Esto se logra mediante las clases abstractas e interfaces. La declaración de variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio en la memoria de la computadora que se utiliza para almacenar datos que pueden cambiar durante la ejecución de un programa. Cada variable tiene un nombre, un tipo de dato y un valor. Declaración de variable. Declarar una variable significa decirle al compilador o intérprete que va a utilizar una variable con un nombre específico y opcionalmente asignarle un valor inicial. La sintaxis para declarar una variable varía según el lenguaje de programación. Ejemplo de lenguaje Python: declaración, numeral, declaración e inicialización de una variable. Edad igual a 25. Nombre, Carlos. Inicialización de una variable. Tipos de variables. Las variables pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del tipo de datos que almacenan. Algunos tipos comunes incluyen enteros, números enteros, int-loa, flotantes, números con decimales, float, double, cadenas, texto, string, char, booleano, verdadero o falso, bool. Reglas para nombrar variables. Las variables deben comenzar con una letra o un guión bajo, paréntesis, guión bajo. No pueden comenzar con un número, no deben contener espacios, deben ser descriptivas para facilitar la lectura en el código. No deben contener espacios. Ejemplo de uso en Python. Numeral Python, edad igual 30 años. Nombre igual Carlos. Print, F, comillas, nombre. Nombre, edad. En este ejemplo, edad y nombre son variables que almacenan un número entero y una cadena de texto respectivamente. ¿Cómo declarar una variable en un lenguaje de programación orientado a objetos? En Python, declarar una variable en un lenguaje de programación orientado a objetos como Python es bastante sencillo. ¿Cómo declarar una variable? Ejemplo en un lenguaje de programación orientado a objetos. En Python, declarar una variable en un lenguaje de programación orientado a objetos como Python es bastante sencillo. Declaración de variables en Python. En Python no se necesita especificar el tipo de dato a declarar al declarar una variable. Simplemente se asigna un valor a un nombre de variable y Python se encarga del resto. Ejemplo: numeral, declaración e inicialización de variables. Nombre: Luis. Edad: 30. Altura: 1,75. Es estudiante. True.
La importancia de las variables y cómo se utilizan para almacenar datos. Las variables son fundamentales en la programación porque permiten almacenar y manipular datos de manera eficiente. Aquí su importancia y cómo se utilizan. Importancia de las variables. Almacenamiento de datos. Las variables actúan como contenedores que almacenan datos temporales que pueden cambiar durante la ejecución de un programa. Esto permite a los programadores gestionar y utilizar datos de manera dinámica. Legibilidad del código. Usar variables con nombres descriptivos mejora la legibilidad del código, facilitando su comprensión y mantenimiento. Por ejemplo, edad es más comprensible que un número sin contexto. Reutilización y mantenimiento. Las variables permiten reutilizar valores en diferentes partes del programa, sin necesidad de repetir el mismo dato. Esto hace que el código sea más fácil de mantener y actualizar. Flexibilidad y adaptabilidad. Las variables permiten que los programas sean más flexibles y adaptables a diferentes situaciones. Por ejemplo, un programa que calcula el área de un círculo puede usar una variable para el radio, permitiendo que el mismo código funcione para cualquier valor de radio. Uso de variables para almacenar datos, declaración e inicialización. En la mayoría de los lenguajes de programación primero se declara una variable y luego se le asigna un valor. En Python esto se hace de manera simultánea. En Python, edad igual a 30, nombre igual a Luis. Tipo de datos. Las variables pueden almacenar diferentes tipos de datos, como enteros, flotantes, cadenas de texto y booleano. Cada tipo de dato tiene un propósito específico. En Python, edad igual a 30, altura igual a 1,75, nombre igual a Luis, texto es estudiante igual a true, entero, flotante, cadena, booleano. Operación con variables. Las variables se pueden usar en operaciones matemáticas, concatenación de cadenas y otras manipulaciones de datos. En Python, suma es igual a edad más 5, saludos igual a hola más nombre. Variables en funciones. Las variables también se utilizan dentro de funciones para almacenar valores temporales y devolver resultados. En Python, det, calcular, área, círculo, radio. Área igual a 314, radio igual a 2. Return área. Área círculo. Creación de clases de objetos. Creación de clases y objetos. La creación de clases y objetos es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos. Los presentes conceptos básicos nos permitirán entenderlas, cómo crearlas y utilizarlas. Clase. Una clase es una plantilla o plano que define las propiedades, atributos y comportamientos, métodos que los objetos creados a partir de ellas tendrán. Es como un molde para crear objetos. Ejemplo de una clase en Python. Class coche, dep, init, cell, marca. En este ejemplo, coche es una clase con 3 atributos: marca, modelo, color y 2 métodos: acelerar y frenar. El método init es el constructor de la clase que se utiliza para inicializar los atributos del objeto. Objetos. Un objeto es una instancia de una clase. Es una entidad concreta que tiene un estado y un comportamiento definido por su clase. El siguiente ejemplo de lo mismo. En este ejemplo, mi coche es un objeto de la clase coche. Se accede a los atributos y métodos del objeto utilizando la notación de punto. Importancia de clases y objetos. Modularidad. Permiten dividir el programa en partes más pequeñas y manejables. Reutilización de código. Las clases pueden ser reutilizadas en diferentes programas. Facilidad de mantenimiento. Facilitan la actualización y mantenimiento del código. Encapsulamiento. Permiten ocultar los detalles internos y exponer solo lo necesario. Definición de una clase y su propósito. Una clase es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos. Es una plantilla o plano que define las propiedades, atributos y comportamientos, métodos de los objetos creados a partir de ella. Una clase es una estructura que permite crear objetos con características y comportamientos específicos. Propósito de una clase. Organización de código. Las clases permiten organizar el código de manera modular y estructurada. Cada clase puede representar a una entidad específica con sus propósitos, propiedades y métodos, lo que facilita la comprensión
y el mantenimiento del código. Realización de código. Las clases permiten reutilizar el código. Una vez que se define una clase, se pueden crear múltiples objetos, instancias de esa clase, sin tener que escribir el mismo código repetidamente. Encapsulamiento. Las clases permiten encapsular datos y métodos, ocultando los detalles internos y exponiendo solo lo necesario. Esto mejora la seguridad y la integridad de los datos. Herencia. Las clases permiten la herencia, lo que significa que una clase puede heredar propiedades y métodos de otra clase. Esto facilita la creación de nuevas clases basadas en clases existentes, promoviendo la reutilización y extensión del código. Polimorfismo. Las clases permiten el polimorfismo, lo que significa que los objetos de diferentes clases pueden ser tratados como objetos de una clase común. Esto permite escribir código más flexible y generalizado. Ejemplo. En este ejemplo, coche es una clase con atributos, marca, modelo, color y dos métodos, acelerar, frenar. El método init es el constructor de la clase que se utiliza para inicializar los atributos del objeto. Implementación de parámetros en métodos. La implementación de parámetros en métodos es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos. Los parámetros permiten que los métodos reciban datos externos y los utilicen dentro de su lógica. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son variables que se pasan a un método cuando se llama a ese método. Permiten que el método reciba datos y los utilice para realizar operaciones. Vamos a usar la clase coche como ejemplo. En este ejemplo, la clase coche tiene un método, acelerar, que recibe un parámetro, velocidad. Cuando se llama el método acelerar, se debe proporcionar un valor para velocidad. ¿Cómo utilizar los métodos en las clases? Definir métodos. Los métodos se definen dentro de la clase utilizando la palabra det. Clase coche, det init. En este ejemplo, la clase coche tiene un método, acelerar, que recibe un parámetro velocidad. Cuando se llama al método acelerar, se debe proporcionar un valor para velocidad. Referencia bibliográfica, Python para todo, por Raúl González Duche. Apuntes de clase, introducción al paradigma orientado a objetos. Fin.